Bueno, bienvenidos a todos al primer capítulo de Curiosidad Animal. Me llamo Noelia Encantada y os traigo una increíble serie de podcast donde vamos a conocer más en profundidad a un montón de animales y sus curiosidades. Vamos a descubrir muchas cosas que seguramente antes no sabíamos, ni vosotros ni yo misma. Aparte de conocer a los animales, vamos a tratar de empatizar un poquito más con ellos y reconocer su lugar y su importancia en la naturaleza, que eso es muy importante. El primer capítulo de esta serie se lo dedico a la majestuosa y única lechuza. ¿Listos para conocer a esta preciosísima ave blanca? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Cuando la luna empieza a asomarse, la oscuridad y la noche bañan el campo. Ha llegado la hora de esconderse. Conejos, ratones, ratas, topillos se refugian donde pueden, pues fuertes fieras se preparan para la caza. Son las majestuosas aves nocturnas. Con sus plumas marrones y moteadas, se camuflan entre los árboles, con un silencio pero tan sepulcral que absolutamente ninguno los ve siquiera pasar. Sus grandes ojos buscan sin parar algún ratón o conejillo despistado que puedan cazar y devorar. Sin embargo, hay un ave que es diferente a las demás. Ella no se puede esconder, ya que sus plumas son blancas como la misma luna, y llama la atención donde sea que se pose. Se trata de la majestuosa y mágica lechuza, un ave que a pesar de no poder pasar desapercibida, no hay ratón que se le resista. ¿Por qué será diferente a las demás? ¿Cómo consigue cazar tan bien a pesar de llamar tanto la atención? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez en esto? ¿Por qué la lechuza es blanca siendo nocturna? Esta es una pregunta que es bastante común y se hace en muchísimas personas. En principio parece que los animales tienen un color de plumaje o pelo que les ayuda a camuflarse para poder pasar desapercibidos y así poder cazar mejor. ¿Y la lechuza, que es nocturna, a qué viene ese color blanco? Esta misma pregunta se hicieron Alexandre Rowling y Luis San José y empezaron a investigar un poquito con su equipo de científicos cómo les afectaba este tono en su plumaje a la hora de cazar. Hicieron sus investigaciones con lechuzas blancas y lechuzas rojas. Todos los días comprobaban el nido de ambas para ver cuántos ratones conseguían cazar y cómo afectaba, por ejemplo, la luz de la luna. Pues al contrario de lo que cabría esperar, vieron que las lechuzas blancas eran mucho más exitosas que las otras, y sobre todo en luna llena. Esto parece mágico, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues hicieron varias pruebas con unos ratones, unas lechuzas disecadas y una luz que simulaba la luna. Metieron los ratones en un espacio oscuro, con la supuesta luz de la luna, y fueron cambiando un poquito la intensidad de la luz, según era luna nueva o luna llena. Luego dejaban caer la lechuza disecada por unos cables para simular su vuelo y ver qué reacción tenían los roedores. Pues bien, después de varias observaciones se vieron que estos roedores se quedaban mucho más tiempo quietos, hasta 5 y 9 segundos, ante el ataque de la lechuza blanca, y cuando la luz estaba a máxima potencia, simulando la luna llena, este tiempo aumentaba todavía más. Esto ocurría porque la luz refleja en la lechuza, en esas plumas blancas que tiene. Esta luminosidad parece tener este efecto en los ratones, que se quedan como en shock, tardan en reaccionar, por lo que las lechuzas podían cazarlos sin ningún tipo de problema. Sin embargo, para los seres humanos, el color blanco de las plumas de las lechuzas ha hecho que se asocien mucho con lo sobrenatural. Suelen estar relacionadas con la muerte, con los fantasmas, la magia, los sueños, la luna. Esto en parte puede ser también por su presencia en cementerios, edificios abandonados o en ruinas, y obviamente por sus hábitos nocturnos.
Hombre, hay que reconocer un poquito que desde luego es un ave con un aura bastante mística y mágica, ¿no? Pero vamos, que obviamente todo esto no tiene nada de cierto. Si echamos un vistazo a las creencias de varias culturas, se puede ver que las lechuzas están muy ligadas con la brujería. Antes se pensaba que las brujas se podían convertir en lechuzas, con la intención de velar el sueño de sus víctimas y hacer efecto de su magia negra. En varias culturas, de hecho, son símbolos de la mala suerte, la muerte y el mal presagio. Se creía que cuando una lechuza cantaba, estaba anunciando la muerte y la fatalidad. Y si los veías volar de día, vamos, eso ya era la peor de las suertes. Por ejemplo, en Galicia o Asturias aparecen en muchos mitos y leyendas. Se piensa que cuando una lechuza ronda la casa donde hay una persona enferma, indica que este enfermo va a morirse. Se las llama la curusha, la carpia o la guasha. De hecho, muchas personas aseguran y creen que el canto de la curusha dice cavar, cavar, es decir, que ya avisa de que vayan cavando la fosa. El silbido, chillido o canto de la curusha era el aviso que nos mandaban los espíritus de que algún grave suceso o alguna muerte estaba próxima. También se creía que las lechuzas se bebían el aceite de las lámparas de las iglesias, dejando a los santos a oscuras. Al posarse sobre las lámparas o rozarlas derramaban el aceite. Se creía que odiaban la luz, como si fueran espíritus malignos. De hecho, en aquellas épocas fueron cazadas y colgadas muertas de las puertas de las iglesias y también de los graneros. Todo porque se creía que podían ahuyentar el fuego y el rayo. Sin embargo, hay que decirlo, no todas las creencias son malas. También hay gente que cree que las lechuzas están bastante conectadas con la sabiduría o el conocimiento intuitivo. Estaba profundamente ligada, por ejemplo, a la diosa Atenea. Avistar estos animales está relacionado con la capacidad de observar lo que para la mayoría de las personas suele estar oculto. Cuando el espíritu de este animal te guía, puedes ver la verdadera realidad, más allá de la ilusión y el engaño. Pero bueno, al final todo esto simplemente son creencias que están basadas en el desconocimiento y el miedo. Es verdad que su físico, el sonido que hacen, sus hábitos, pues bueno, son dignos de películas de terror y de miedo. Pero en cuanto empezamos a conocer un poquito mejor a este ave, estoy segura que pasaremos del miedo a la admiración, porque es que la lechuza simplemente es un ave majestuosa y vamos, completamente increíble. Por cierto, seguramente que hay muchas personas jóvenes que relacionan a la lechuza con la saga de películas de fantasía de Harry Potter, ya que en estas películas aparece un personaje bastante querido que se llama Hedwig, una lechuza que es compañera de Harry Potter. Pero esta ave tengo que decir que no se trata en realidad de la lechuza común que vive en nuestro país, sino que es el búho nival o búho de las nieves, cuya presencia en España es muy circunstancial, o sea, es difícil de ver. Bueno, ahora sí vayamos con datos ya reales de la especie. La lechuza común tiene como nombre científico Tito alba, que significa literalmente lechuza blanca. Su plumaje es de color blanco por la parte de delante, de ahí su nombre, y por detrás es dorado, unos colores vamos preciosos. Su cabeza tiene forma de corazón y es completamente blanca y hace bastante contraste con sus ojos negros. Algo importante es que su actividad es exclusivamente nocturna. Le gusta vivir relativamente cerca de los humanos, porque aprovecha casas abandonadas, iglesias, graneros, ruinas, espacios que en definitiva pues son oscuros, suele haber ratones por ahí cerca para comer, y es un espacio en el que se sienten, a gusto y protegidas. De hecho, como curiosidad, en inglés a la lechuza se le llama barn owl, lo que significa literalmente búho de granero. En fin, que vosotros imaginaros que vivís así en una casa grande, con un ático,
Subís de noche con muy poquita luz y veis unas sombras blancas y encima escucháis este famoso chillido de la lechuza. Pues claro, así normal que tenga tan mala fama la pobre y hayan tantas creencias sobre ellas. Sin embargo, ahora que ya las conocemos mejor, pues sabemos que simplemente son unas aves majestuosas que nos están ayudando a controlar una posible plaga de ratones que podíamos tener en casa, o sea que vamos, mejor imposible. Las lechuzas se encuentran prácticamente por todo el mundo, aunque es verdad que le gustan un poquito más las zonas de los trópicos. En España habitan sobre todo en zonas así montañosas, zonas áridas y permanecen durante todo el año en nuestro territorio, o sea que no migran. Su época de reproducción pues es primavera y verano, como casi todas las aves, aunque es verdad que se pueden adelantar un poco y hacerlo incluso en invierno. Los huevos los dejan en sitios muy bien escondidos, en el suelo o en alguna repisa o montículo, y algo curioso de las crías es que no nacen todas a la vez, sino que cada pollito nace en un momento diferente. Esto hace que haya mucha diferencia de tamaño entre el primer polluelo y el último, y desde pequeños pues establecen ya una jerarquía para comer, y muchas veces los pobres pequeños pues no consiguen sobrevivir. Por último, su dieta se basa casi exclusivamente en roedores, que bueno, puede ir desde ratones, musarañas, topillos. Sin embargo, cuando hay escasez, pues claro, le toca ya cazar pajaritos pequeños, reptiles o incluso algunos insectos que sean grandes sobre todo. Y bueno, ahora que ya conocemos lo más básico de las lechuzas, pues os voy a compartir algunas curiosidades sobre ellas que las diferencian todavía más de las demás especies. Y seguro que algunas os van a sorprender bastante. Venga, vamos allá. Empezamos. Su cabeza tiene forma de corazón, y esto es así por una razón. Su cabeza funciona como antena parabólica. Los sonidos rebotan en su cara y van hacia los oídos, lo que les permite escuchar todavía mejor. Sus oídos están escondidos entre sus plumas y están a diferente altura. El de un lado está más hacia abajo y el del otro está más hacia arriba, y esto les sirve para saber localizar exactamente de dónde vienen los sonidos. Al contrario que otras aves, sus ojos están colocados mirando al frente y son muy oscuros. Tienen sensibilidad por la luz. Si le da la luz de frente, puede llegar a sufrir mucho. Por eso sus hábitos son exclusivamente nocturnos. Tienen plumas desflecadas, que terminan como en unos flequitos. Y gracias a esto, al volar no hacen ningún ruido, son súper silenciosas. Pueden estar volando encima nuestra y ni nos enteraríamos. Engullen completamente a sus presas. Más tarde, las partes que no pueden digerir, como son los huesos o el pelo, lo regurgitan en forma de bolita y esa bolita se llama egagrópila. Esto es un rastro común que dejan muchas aves y analizándolas podemos ver que han comido, la densidad de población de sus presas, lugares de caza, descanso y mucha información más. La hembra y el macho son muy parecidos, tanto que a veces es muy difícil distinguirlos. La hembra es verdad que suele tener más pecas en la zona del pecho, pero a veces, como no se pueden distinguir, la única forma de saber si es hembra o macho es haciéndole un análisis de sangre. Y por último, tienen una uña pectinada en sus garras. Una de sus uñas tiene forma como de peine. Esto les permite acicalarse bien y desparasitarse las plumas, sobre todo las de la cabeza que no llegan con el pico. Bueno, poquito a poco nos vamos acercando ya al final y de verdad que después de este podcast he acabado yo todavía más enamorada de la lechuza. Si es que son unos seres tan bellos y curiosos y además es que también son súper importantes para la naturaleza. Los roedores se pueden convertir en plagas ya que se reproducen súper rápido y si no tienen depredadores como son las lechuzas que los cazan y se alimentan de ellos, pues acabaría esto en un desequilibrio que vamos a saber. Por ejemplo,
una vez me contó un señor que en la casa de su pueblo, donde vivía su madre, había una parejita de lechuzas en el ático. Debido a los prejuicios y leyendas, como contábamos antes, pues su madre les tenía bastante miedo, por lo que el señor, cuando las vio por primera vez revoloteando por la oscuridad, lo mantuvo en secreto y no le dijo nada a su madre. Sin embargo, tiempo después, pues claro, su madre lo acabó descubriendo y estaba tan asustada que las estampó y se fueron volando, y de hecho ya nunca regresaron. Bien, pues poquito después en su casa tuvo plaga de ratones y tuvo que poner trampas y veneno para acabar con ellos. Vamos, es un método que al final es mucho más dañino para la naturaleza. ¿Por qué echamos a unas simples lechuzas si realmente no nos molestan? Y es que están ayudándonos indirectamente, pues como decíamos antes, ¿no? Por el miedo y el desconocimiento, como muchas otras cosas seguramente que pasen con otros animales. Pero bueno, ahora como digo, ya lo conocemos, así que ya sabríamos que, de hecho, si las tenemos en nuestro ático, sería, vamos, algo maravilloso. Pues un ejemplo de la importancia de las lechuzas es esta historia que os voy a contar a continuación. En campos de cultivo, sobre todo de Castilla y León, es bastante habitual encontrar plagas de topillo campesino. El topillo es una especie de roedor algo más gordito que el ratón. El problema de este es que se comen los cultivos y claro, los agricultores pues están bastante hartos de él. Primero intentaron eliminarlos con veneno, pero el problema de este es que es tan mortal que acaba con otros muchísimos más animales. Se produjo un desequilibrio todavía mayor y los topillos, al tener menos competencia, pues aumentaron todavía más en densidad. Sin embargo, hay ONGs que han estado colocando cajitas nido de lechuzas en estas zonas para que las lechuzas vinieran a anidar de forma natural y de paso pues cazaran a este topillo también de forma natural. Y así pues se controla una plaga de forma natural y encima ayudando a especies amenazadas como son las lechuzas. Si es que al final, como digo, si es que son nuestras amigas, las necesitamos, ¿no? Al final todo es un equilibrio. Si desaparecen ellas, pues vendrán más ratones, si vienen ratones, se acaban los vegetales, en fin. Por eso es muy importante intentar mantener un poquito más el equilibrio natural de cada ecosistema. Bueno, por desgracia ha llegado ya el momento de ponerse un poquito más serios. La lechuza en España está catalogada como vulnerable y esto es debido a que su población está bajando demasiado rápido y por desgracia su futuro es bastante incierto. Esto tiene varias razones y casi todas, como siempre, están relacionadas con nuestras actividades, con el ser humano. Por ejemplo, están perdiendo sus zonas de nidificación. A ellas les gusta vivir en construcciones tranquilas, donde no haya mucha gente, donde los humanos no las molesten, pero al final siempre acaba llegando alguien, los acaban echando o acaban reformando estas casas y pierden su nido. A veces también puede pasar que las construcciones en las que se meten son tan viejas que se acaban por destruir y que en definitiva pues acaban perdiendo los huevos, si es que los hayan puesto ya, o la zona en la que suelen vivir. Otra cosa bastante habitual que también suele pasar es que ellos cuando llega el crepúsculo pues abandonan su refugio y muchas veces se las encuentra atropelladas en las carreteras, sobre todo cuando son más jóvenes y todavía están aprendiendo. Además también está el problema de los venenos o de los pesticidas que acaban con sus presas, por lo que se quedan sin alimento. Y que ellas pues también pueden morir envenenadas si se comen algún ratoncillo que ya esté envenenado. Además, pues también se pueden electrocutar, pueden colisionar contra vallas, contra redes, en fin, que tienen bastantes problemas por culpa de los seres humanos. La verdad es que a mí me da mucha pena que una ave tan maravillosa, tan bella, tan curiosa, esté en peligro por estas razones. El hecho de que esté en peligro ya nos avisa de lo dañino que es nuestro modo de vida con los demás seres vivos. Si ellos no pueden vivir en este mundo, nosotros a la larga tampoco podremos, ya que la biodiversidad al final es vital para el equilibrio en el planeta y para nuestra propia existencia.
Antes de terminar, siempre me gusta añadir al final de mis podcasts alguna poesía sobre el animal en cuestión del que hablamos. Me gustaría leeros en este caso un pequeño fragmento de un poema de Antonio Machado donde hace referencia a la lechuza. Sobre el olivar se vio la lechuza volar y volar. Campo, campo, campo. Entre los olivos, los cortijos blancos. Por un ventanal entró la lechuza en la catedral. San Cristóbalón la quiso espantar al ver que bebía del velón de aceite de Santa María. La Virgen habló: déjala que beba, San Cristóbalón. Sobre el olivar se vio la lechuza volar y volar. A Santa María un ramito verde volando traía. Y con esto llegamos al final del podcast. Espero que os haya gustado mucho y hayáis alucinado tanto como yo con esta majestuosidad de ave. Os animo ahora a que busquéis imágenes, busquéis vídeos para flipar también con ella visualmente, porque vamos, es que es completamente preciosa. Y recordad que si alguna vez veis alguna lechuza volar, pues no será señal de mal agüero, ni estará relacionado con la muerte o las brujas. Al contrario, habrás tenido una suerte inmensa de ver un ave majestuosa que por desgracia cada vez es más difícil de ver. Si os ha gustado, podéis conocer mucho más buscando reservamadretierra.com o buscándome en Instagram o YouTube con el mismo nombre. Disfrutad de las lechuzas, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.